Hola, somos el equipo integrado por Bácame, Cadena, Pamela, Valencia Ruiz, Jennifer y Vázquez 5, Lilian. El tema a tratar será sensibilidad de las funciones de correlación de ruido sísmico a las fuentes de ruido global. Comencemos diciendo que las ondas superficiales en las funciones de correlación de ruido sísmico se aprovechan de forma rutinaria para estudios tomográficos. Sin embargo, la observación e interpretación adecuada de las ondas corporales es considerablemente más difícil. Tratar las funciones de correlación de ruido como observables autoconsistentes sin la aplicación de la recuperación de la función Green nos permite investigar la contribución cuantitativa de diferentes fuentes de ruido en el espacio a una señal. El núcleo de sensibilidad de la fuente para una onda de superficie revela la región amplia y dominante esperada de la fase estacionaria y por lo tanto confirma la robustez de la tomografía de ruido en su estado actual. Por el contrario, los núcleos para las posibles ondas corporales son altamente oscilatorios e indican contribuciones significativas de términos cruzados, por ejemplo, de interacciones entre ondas corporales y ondas superficiales. A continuación, mostramos que incluso la estructura de la Tierra de longitud de onda larga distorsiona significativamente los núcleos de sensibilidad. Viendo este problema, se encuentran varios problemas con su observación e interpretación. Las ondas corporales en funciones de correlación se encuentran principalmente en condiciones favorables que no se pueden cumplir en todas las partes de la Tierra. Debido a la diferencia en la dispersión geométrica y la atenuación en comparación con las ondas superficiales, la probabilidad de detectarlas es mayor en los estudios locales. De lo contrario, se requieren entornos geológicos específicos que respalden ciertas fases sísmicas como las fases. Durante periodos prolongados de 25 a 100 segundos, las ondas coda de los terremotos contribuyen a la recuperación de las fases profundas de la Tierra y contaminan la reconstrucción a partir del campo de fondo del ruido ambiental. Para un estudio exhaustivo de las ondas corporales, un gran conjunto de datos y el procedimiento cuidadoso es primordial. La correlación de campos de ondas que son difusos y equivalentes, causada por una distribución isotrópica de fuentes de ruido. Isotrópico se refiere a que es igual en todas las direcciones del espacio, no correlacionadas tanto monopolares como dipolares, es igual a la función Green entre estaciones. En la Tierra, sin embargo, el campo de ruido sísmico ambiental está excitado por una distribución heterogénea y variable en el tiempo de las fuentes de ruido. El intento de forzar una función de correlación en el corsé de la función Green es un factor limitante, particularmente para aplicaciones que usan ondas corporales, ondas superficiales de modo superior o inversión de forma de onda completa. El objetivo es avanzar en nuestra comprensión de la generación de señales en una función de correlación en general y de ondas corporales en particular, que es indispensable para su uso en tomografía de ruido ambiental y para mejorar sus capacidades de resolución. Se considera las funciones de correlación como observables autoconsistentes. Esto nos permite tener en cuenta la distribución de fuentes de ruido, medios heterogéneos y la física completa de propagación de ondas sísmicas. Primero, desarrollamos una intuición basada en consideraciones teóricas de rayos.
Luego investigamos las funciones de correlación de ruido sin el principio de recuperación de la función de Green y estudiamos su sensibilidad con respecto a las fuentes de ruido global. Además, examinamos el efecto de la estructura 3D antes de discutir las posibles implicaciones de nuestros hallazgos para la tomografía de ruido ambiental. Veamos ahora el punto número 2, que se refiere al enfoque teórico de rayos, mapeo de tiempos de viaje diferenciales. La física de la propagación de ondas asegura que se puedan extraer llegadas coherentes. Una fuente de ruido genera ondas sísmicas que son registradas sucesivamente por varias estaciones. El cálculo de la correlación cruzada detecta las llegadas coherentes y esto revela los tiempos de viaje diferenciales de esta señal ambiental entre las estaciones. Por otro lado, pueden producirse términos cruzados entre llegadas similares. La correlación cruzada puede ver una ola S y una ola SS como una llegada coherente. En la siguiente imagen se mapean las fuentes de ruido en el globo que contribuyen a una ventana de tiempo específica. Dado que aquí solo consideramos los tiempos de viaje de los rayos, definimos la última ventana relativamente amplia para tener en cuenta la naturaleza de banda limitada de las ondas sísmicas. En la siguiente figura se ilustra qué fuentes de ruido en el espacio contribuyen a la señal en la onda de superficie y la S ventana de onda. Sensibilidades de las fuentes de ruido ambiental en formas de onda completa. Las funciones de correlación del ruido en términos de funciones de Green hace que la distribución de las fuentes de ruido carezca de importancia. Entonces ahora para estudiar su influencia se consideran las funciones de correlación como las observables autoconsistentes. En la teoría se resume brevemente lo que es el enfoque desarrollado en heliosismología, que también es adoptado recientemente en sismología terrestre. Con la fórmula que vemos en pantalla y los símbolos representan la convulsión y el volumen de la Tierra, lo que es la distribución de densidad espectral, también se representa la transformada inversa. Cuando ya se promedia el C y J, se asume que las fuentes de ruido vecinas no están correlacionadas temporalmente en el sentido, lo que se representa en la ecuación que se muestra ahí abajo en la pantalla. Esta suposición es razonable para la banda de periodo que consideramos. La contribución de las fuentes de ruido vecinas, que decaen relativamente rápido con respecto a la onda de longitud sísmica, también reduce los costes computacionales de la teoría del avance y como tal dice que no es necesario para los desarrollos teóricos. Como consecuencia, la función de correlación de la ecuación cambia y queda como la fórmula que está mostrándose en pantalla. Para reducir la complejidad, nos limitamos a la correlación entre los registros verticales y se supone que la contribución de las fuentes de ruido que actúan horizontalmente y también las fuerzas de tracción cizalladura sobre la componente vertical son despreciables. Además, se considera que las fuentes de ruido están situadas en la superficie de la Tierra. La ecuación se reduce a la siguiente que está ahí en pantalla, que es la última que se muestra. Entonces, la dependencia de la frecuencia continua no es un problema que pueda resolverse en inverso realista. Entonces, optaron por simplicidad, se limitaron para este estudio a una función base, que es la que cubre el rango de frecuencias de las simulaciones y una distribución espacial correspondiente. Optaron por la extensión a funciones base múltiples y más complejas, ya que solo requiere su superposición. Entonces, el modelo de Forward viene dando como la siguiente ecuación.
Aquí en pantalla se presenta una gráfica de lo que es funciones de correlación calculadas para una distribución homogénea, donde los recuadros grises indican las ventanas definidas alrededor de la onda S potencial y de la onda superficial. La ventana alrededor de la primera es más pequeña debido a la naturaleza de banda limitada de las simulaciones. En la parte verde está amplificada por un factor de 10 para mejorar la visibilidad. Un kernel representa en nuestro caso qué fuentes de ruido influyen en la medición. El núcleo Kx viene dado por la siguiente ecuación, donde los símbolos denotan la componente z del campo de onda adjunto. Obtenemos el campo de onda adjunto inyectando las funciones de tiempo de la fuente adyacente, que dependen de la elección específica de la medición. Si consideramos un receptor en x1, podemos reescribir la ecuación y obtener la que se muestra ahí en lo último en pantalla, donde ft es la función temporal de la fuente adjunta. Podemos observar en la imagen que los paneles superior e inferior muestran los mismos kernels normalizados, pero las barras de color están recortadas para realzar ciertas características y mostrar su importancia relativa. El valor absoluto máximo del kernel de ondas superficiales es 3 a comparación con el respectivo del kernel de ondas corporales. La ventana de ondas superficiales es de nuevo de 1500 a 1900 S, pero la ventana de ondas S es más corta, de 1070 a 1130 S, que es el tiempo de llegada esperado. En la imagen se representan ambas estaciones con cuadros rojos. Por lo tanto, llegando a los resultados, se dieron cuenta que el método es capaz de dar cuenta de los medios heterogéneos y atenuantes en 3D, así como de los dominios complejos y modela la física completa de la propagación de las ondas sísmicas. Se realizó una simulación de las funciones de correlación para una banda de periodos de 50 a 100 S para una distribución homogénea de las fuentes de ruido, incluyendo la atenuación. Se seleccionó la función de correlación a una distancia de 60 grados. Se definió de nuevo dos ventanas, una en torno a la onda superficial y otra en torno a la llegada de la onda S esperada. Se midió la energía de las señales en ventanas en términos de la ecuación que se muestra lo último en pantalla. Podemos observar en la imagen lo que son los núcleos de sensibilidad de la fuente para una ventana alrededor de la onda superficial, que se encuentran en la columna de la izquierda, y alrededor de la onda S esperada en la columna del medio, calculados para PREM en la fila superior y para S20 RTS con topografía de Mojo en la fila inferior. El eje de simetría para el núcleo de la onda superficial está desplazado hacia el norte. Las principales diferencias para la ventana de la onda S se indican con recuadros y se muestran sus ampliaciones en la columna derecha. Ambos núcleos, el de la onda superficial y el de la onda del cuerpo, se han normalizado con los mismos valores, y la barra de color se ha recortado a 0,02 para realzar ciertas características. Por último, las estaciones se indican con cuadros rojos. En la siguiente imagen se representan lo que es la onda superficial con el color negro y la ventana de onda S con el color gris. Para la ventana de la onda S, la estructura tridimensional también induce cambios en la estructura de la sensibilidad y en la distribución de la amplitud. La hipérbola de las interacciones en onda superficial se altera significativamente. Algunas de las oscilaciones del núcleo se desplazan, por ejemplo, detrás de la estación cero, y se introducen otras nuevas. La discusión. Los núcleos de sensibilidad calculados para la señal de onda de superficie confirman la robustez del ambiente tradicional de tomografía de ruido. Los requisitos para obtener una señal de onda superficial significativa en una función de correlación de ruido son relativamente fáciles de cumplir, debido a la amplia región de fase estacionaria. Los distintos tipos de ondas en el campo de ruido ambiental cambian con frecuencia. La señal de la onda de la superficie sigue siendo importante, ya que consideramos que las fuentes de ruido se encuentran en la superficie de la Tierra. El núcleo de una onda corporal potencial es altamente oscilante y las contribuciones de los términos cruzados son significativos.
Los análisis armónicos esféricos de los núcleos de la fuente de ruido confirman cuantitativamente que las características hasta el grado armónico esférico 10 son entre 2 y 4 órdenes de magnitud más pequeñas. También es muy importante los términos cruzados de diferentes tipos de onda para las señales antes de la onda de superficie. Este enfoque es extremadamente difícil. Una onda corporal físicamente significativa solo se puede obtener si los ruidos están en la ubicación correcta y si las contribuciones de términos cruzados son insignificantes o se cancelan. Para una interpretación legítima de una señal como una onda corporal, se debe realizar un análisis muy cuidadoso y conocer la distribución de la fuente de ruido. Es muy indispensable incluso para los periodos relativamente largos que se consideraron en este estudio. De los principales temas discutidos que se vieron anteriormente es la inversión del ruido ambiental de forma de onda completa. Una de las ventajas de esto es que no es necesaria la interpretación en términos de un determinado tipo de onda, además que se pueden aprovechar la naturaleza oscilatoria de los núcleos de sensibilidad de la fuente para transmitir señales fuera de la ventana de onda de superficie. Y todo esto con un fin de mejorar la resolución de las inversiones actuales de las fuentes de ruido. Y la conclusión de este artículo es que el estudio de la sensibilidad de la fuente de ruido de las funciones de correlación revela que la interpretación de señales en términos de llegadas de ondas superficiales y corporales son muy diferentes, debido a una región amplia y dominante de estacionaria. La fase, las ondas superficiales en las correlaciones de ruido son de una característica muy sólida. El núcleo de la sensibilidad para una posible onda corporal, a diferencia de la otra, es muy oscilante y la contribución de diferentes tipos de onda es significativa. También nos pudimos dar cuenta que el incorporar los términos cruzados, las estructuras en 3D, son muy importantes para mejorar la resolución del ruido ambiental, la inversión de fuente, y que son un ingrediente clave para la inversión del ruido ambiental de forma de onda completa. También en este artículo, además de que vimos conocimientos como la física, podemos destacar la importancia que tiene el cálculo diferencial en este tipo de proyectos y que de alguna manera es fundamental para comprender lo que sucede con las ondas. Pues en principio de todo debemos entender o comprender la definición de qué es una función, ya que de ahí parte cualquier otra explicación del tema, parte los resultados. También parte del cómo se relaciona con el tiempo, la frecuencia, la amplitud y en general de las condiciones que presentan las ondas sísmicas bajo diversos parámetros. Sin conocimientos del cálculo sería difícil poder entender el punto de la física.